Podemos clasificar los operadores de la siguiente manera. Unos que podrían ser los operadores aritméticos, ¿vale? Que serían pues la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo. El módulo me voy a parar un momentito porque sí que en uno de los ejercicios se va a tener que utilizar este operador. Los siguientes operadores o clasificación de operadores serían los relacionales, que sería el igual, ¿vale? Que lo utilizamos con un igual igual, un distinto, que es como una exclamación hacia abajo más el igual, y luego mayor o menor que también puede ser mayor o menor e igual que, por ejemplo, si decimos que, yo qué sé, que una variable que es de número entero y es un 5, pues si eso va a ser mayor que 4. Pero también podríamos decir si va a ser mayor o igual que 5 o que 4. Los otros operadores que tenemos son los operadores lógicos. Aquí he incluido también los incrementales y decrementales, que veremos más adelante, pero sería el no, y, o, ¿vale? No es que no son lo mismo que esa suma de variables, sino que una variable y otra, por ejemplo, pues si eso va a ser mayor que otra variable, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y los incrementales, que ya los veremos, es si se le va a sumar a esa variable 1. Por ejemplo, una variable de 5, le ponemos un incremental y se le sumará 1. Y, por ejemplo, si eso lo ponemos en depende de qué sitio, cada vez se le va a ir sumando 1 a esa variable. A la variable esa de 5, pues se le puede ir sumando 1, 6, luego otro, 7, así. Y el decremento igual. De todas maneras, eso ya los veremos. Y por último, los condicionales, que, bueno, los he metido dentro de operadores, aunque realmente no formarían parte de esta clasificación, pero bueno, creo que queda un poco más ordenado así. Que tendríamos el if, que sería ese si ocurre algo, si unos condicionales son mayor que o son igual que, pues se ejecuta un código, ocurre una cosa. El if else, que de normal va después de ese if, ¿vale? Que si la condición de if está anterior, que se comprueba, no se da, pues que ocurra otra condición. Y la de else es que si es justo lo contrario, ¿vale? Si no se da ninguna de esas anteriores o no se da, pues se ejecuta lo que hay en la llave. En plan, si no, pues se ejecuta, ¿vale? Ahora voy a dejar una serie de ejercicios para poner un poquito a prueba tanto el vídeo anterior de la declaración de variables como este en el que he explicado un poco los operadores. Os animo a que lo intentéis hacer por vuestra cuenta, mm, sin ver el vídeo completo y que os equivoquéis, que probéis, que penséis y una vez lo tengáis más o menos creyendo que lo tenéis resuelto, pues sigáis el vídeo y hago la explicación del resultado. Vamos a crear un GainObject. Aquí crear vacío. Yo le llamo consola porque es lo que va a salir por consola, pero podéis llamarle como sea. Es un GainObject normal. Y iremos arrastrando los diferentes scripts que vamos a crear. Yo ya he creado todos los ejercicios por no perder tiempo. Entonces, uno de los primeros ejercicios es el del ejercicio de calcular el área de un cuadrado. Simplemente lo explico un poco. He creado dos variables, la de la base y la de la altura, o el lado por el lado. Y para calcular un área de un cuadrado es base por altura. En este caso, en el ejercicio nos dice que el lado tiene que ser 12, al ser un cuadrado, todos los lados son 12. Pues 12 y 12. Tengo las variables, ya las tengo identificadas. Lo siguiente es crear un método, que es calcular área, y creo una variable que es área cuadrado, que va a ser el resultado, donde se va a encapsular ese resultado que es lado por lado. Lado por lado, 12 por 12, se guarda aquí y entonces ya lo saco por consola. Debug log, el área del cuadrado es este resultado, área del cuadrado, que será ese 12 por 12. Ya hemos utilizado este primer condicional aritmético. Y luego hago la llamada para que aparezca por consola. Arrastro también el siguiente script, el de par impar, para que me aparezca aquí en el público cualquier edad que podamos poner, por ejemplo 31 o 19 o la que tengan los alumnos o compañeros. Y aquí ya tengo esa variable donde al ser pública voy a poder cambiar ese valor y voy a crear un método que va a ser calcular par. Creo una variable que va a ser de tipo entero, va a guardar un resultado de tipo entero que va a ser el resultado de esta edad, la que escribamos, en este caso 28, y aquí el módulo que va a ser el resto
de lo que salga dividido entre 2. A ver si puedo explicarlo un poco bien, que esto puede llevar un poco a confusión. Todo lo que dividamos entre 2 nos va a dar o un resto que va a ser 1 o un resto que va a ser 0. Entonces ahí voy a poder saber si es par o impar. Por ejemplo, 10 yo sé que es par. 10 si lo divido entre 2, el resto es 0. 12 si lo divido entre 2, el resto es 0. 14 si lo divido entre 2, el resto es 0. Todos los pares dividido entre 2, el resto es 0. En cambio, si fuera impar, el resto va a ser 1. Por ejemplo, 13 dividido entre 2, el resto es 1. 15 dividido entre 2, el resto es 1. 17 dividido entre 2, el resto es 1, ¿no? Pues me lo va a guardar aquí en el resultado. Pongamos lo que pongamos, si el resto es 1 o 2, me lo pondrá aquí y entonces ya saco un condicional. Si el resultado es mayor que 0, ¿no? Pues entonces la edad es impar. En cambio, si no, si el resultado no es mayor que 0, pues es par. El ejercicio del descuento, primero hay que calcular ese porcentaje, que decíamos que era un 10%. Pues se calcula multiplicando el precio de mi libro, 24 por 10, y luego lo dividimos entre 100. De ahí saco ese 2.4, que ya lo he hecho yo mentalmente y lo he apuntado. Al ser un 2.4, sí o sí tiene que ser un tipo float, porque es un decimal. Entonces, aquí ya jugamos con que esta variable es de tipo float. Ya lo que vamos a hacer es mi sueldo, otra variable que es la de mi sueldo, que son 20, y una de tipo booleano que va a ser si es posible o no la compra, o sea, si es verdad o es falso. Si es verdad, pues es que es posible, si es falso es que no va a ser posible. Y hago un método que es calcular ese descuento. Si mi sueldo, que eran 20 euros, es mayor o igual a el precio del libro, ¿no? Que el precio del libro era 24 menos el descuento, que es 2,4, pues si es igual o menor, mi sueldo, o sea, si es 20 o mayor mi sueldo a esto, al resultado de aquí, voy a poder comprar el libro. Por lo tanto, la posibilidad de compra, ese booleano va a ser verdad. En cambio, si no, va a ser falso. No voy a poder comprarlo, pues ya sacaría por debug.log si lo puedo o no puedo comprar. Y lo mismo, me voy a Unity y voy a arrastrar a ese GameObject que yo le he llamado consola, pero que podéis llamarlo como queráis, este ejercicio que es el del descuento. Consola, tengo aquí ya todos, ¿ves? Posibilidad de compra. Esto lo podría ir cambiando si el descuento fuera más o menos. Es crear una calculadora, por así decir. Y aquí en consola le doy al más y me lo irá sacando. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, no puedo comprarlo. Ahora pondré menos descuento, a ver si lo puedo comprar. En este caso, la edad es impar y el área del cuadrado es 144. Si, por ejemplo, estábamos hablando de un cuadrado más pequeñito, que tiene lado 6, o la edad en vez de 19 vamos a poner 20, que va a salir que es par, o el descuento va a poner 4.5, para que lo pueda comprar. Ahora sí, el descuento puedo comprarlo, mi edad es par y en cambio el área del cuadrado es 36. Podría calcular aquí todas esas cosas, ¿vale? Ya lo tendría.